Viernes 8 de la noche. Mateo está en su departamento, en el sillón, mirando una película y de repente su celular vibra. Mira las notificaciones y es un mensaje de su pareja que le propone hacer una escapada de fin de semana. Y en ese momento hay algo que Mateo se contrae. Lo primero que piensa es 2 días compartiendo juntos sin ningún tipo de interrupción. Y ahí no hay entusiasmo, sino que empieza a aparecer una incomodidad muy difícil de describir con palabras. Decide no contestar el mensaje enseguida, deja el celular, lo pone a un costado y empieza a sentir ese plan como una demanda por parte de su pareja que le genera mucha ansiedad. Para empezar a bajar un poco esa tensión, decide hacer lo que ya está acostumbrado, lo de siempre, empieza a acomodar la casa, se mete en la compu, mira algunos mails de trabajo, se distrae con la pantalla. Y cuando finalmente decide responderle, horas más tarde, toda la ilusión de ese plan se evapora. Contesta, vemos, estoy con mucho trabajo. Lo que le pasa a Mateo no es egoísmo, no es desinterés y tampoco es una frialdad de la cual él deba culparse, sino que de lo que se trata es de un mecanismo de defensa que aprendió a usar hace mucho, pero mucho tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo video de la serie sobre la teoría del apego de John Bowlby. En el video anterior estuvimos hablando sobre el apego ansioso con la historia de Ana y hoy nos cruzamos de vereda y pasamos al apego evitativo. Y vamos a ver 5 manifestaciones fundamentales de este tipo de apego en las relaciones adultas y a su vez vamos a darnos cuenta que a diferencia del apego ansioso que hiperactiva la alarma, en el apego evitativo lo que sucede es que desactiva el vínculo como mecanismo de defensa frente al desamparo, frente a la vulnerabilidad. Soy Belén López, licenciada en psicología y les doy la bienvenida a este espacio. Para empezar a comprender a Mateo, necesitamos volver a Bowlby y su teoría del apego. Si en el video anterior planteamos que una persona que tiene un apego ansioso surge a partir de que la respuesta de sus cuidadores a lo largo de su infancia ha sido intermitente, es decir, que a veces respondían y otras veces no respondían, que no siempre se encontraban del todo disponibles, en la situación de Mateo, en la situación de un apego evitativo, lo que sucede es algo un poco más difícil y es que no hay una respuesta, o mejor dicho, a lo largo de su infancia puede que sus demandas, ya sea de ayuda, protección, abrigo, consuelo, lo que fuere, se encontraron frente a la desestimación de esas demandas o directamente el rechazo. Y es a través de estas respuestas que fue encontrando esta persona en su infancia, es que empieza a generarse de manera inconsciente, claro está, una idea que se repite constantemente y que dice algo más o menos así. Si muestro lo que necesito, el otro me va a rechazar. Entonces, lo mejor que puedo hacer es no necesitar a nadie. Y esto en la adultez se traduce en una autosuficiencia permanente, en la cual se siente que se tiene que resolver todo absolutamente sola o absolutamente solo. Si bien acá utilizamos el ejemplo de Mateo para un apego evitativo, no se trata de una cuestión de género. Puede tratarse de una persona mujer con un apego evitativo o de un hombre con un apego evitativo. No es algo que responda a los géneros. Y ahora, si les parece bien, vamos a empezar con las 5 manifestaciones del apego evitativo. ¿Comenzamos? Arranquemos entonces con la manifestación número 1, que es la autosuficiencia como refugio.
La primera manifestación es la hipervaloración de la independencia. La persona que tiene un apego evitativo construye toda su identidad alrededor de la premisa de puedo con todo sola o puedo con todo solo. El pedir ayuda, el pedir opinión, el admitir de alguna manera que necesita del otro o de la otra, la persona con un apego evitativo lo vive sin darse cuenta del todo, claro está, porque todo esto es a nivel inconsciente, lo vive como una manera de exponerse. El pedir ayuda implicaría mostrarse vulnerable. Es por esta razón que suelen guardar distancia incluso en relaciones estables, en las cuales sus proyectos, sus finanzas, sus problemas quedan en un espacio propio difícil, muy difícil de compartir y empieza a ser como una especie de autonomía que no es del todo sana. ¿Por qué? Porque guardan este espacio propio esta vulnerabilidad como una especie de protección adelantada por si se produce en algún momento el abandono de la otra persona. Y entonces ahora te pregunto para dejarte pensando, y la pregunta es la siguiente: ¿tu independencia es algo que realmente elegiste o es más bien una decisión que tomas para que absolutamente nadie pueda lastimarte? Avancemos un poco más y vamos con la manifestación número 2, que es la sensación de asfixia frente a la intimidad. La segunda manifestación es el repliegue cuando el vínculo empieza a profundizarse, cuando aparecen conversaciones más profundas, declaraciones de amor o planes a futuro. El evitativo, en vez de sentir conexión, lo que empieza a sentir es alarma. Eso es justamente lo que le pasó a Mateo. Cuando aparece este nivel de intimidad, lo que suele suceder es que activan una especie de maniobra para poner un poco de distancia. Empiezan de repente a encontrarle más defectos a la pareja, cambian la forma de comunicarse o enfrían el vínculo de un día para el otro, empiezan a concentrarse muchísimo más en su trabajo y eso lo hacen desde un lugar claramente inconsciente para que se produzca, como dije antes, un poco más de distancia para llegar a ese punto de la distancia óptima, podemos llegar a decir, en la cual una persona con apego habitativo se puede sentir un poquito más segura, entre comillas, claro está. Y ahora te pregunto a vos que estás del otro lado, pensando que tal vez tenés un apego evitativo, vamos a dejar esta pregunta resonando, trabajando. Lo que tenés, ¿es miedo al compromiso? ¿Es el compromiso lo que te pesa? ¿O es el miedo a entregarte a otra persona y poder quedarte en otro momento sin nada? Vamos ahora con la manifestación número 3, que es intelectualizar para no sentir. La tercera manifestación es el uso de la lógica como un escudo. Frente a un reclamo de la pareja o una discusión que pueda llegar a darse, la persona que tiene un apego evitativo se corre de lo emocional y se refugia exclusivamente en la lógica. Y puede llegar a decir frases como, estás exagerando, te lo tomás todo demasiado a pecho, no fue mi intención, vos lo estás malinterpretando. Este tipo de frases le permiten de alguna manera tomar un poco de distancia frente al impacto emocional que le genera esa demanda por parte del otro o de la otra. Y lo que sucede acá es que yo dije antes que puedes llegar a decir cosas como estás malinterpretando. Si bien hay una realidad que se suele malinterpretar esa distancia de una persona con el apego evitativo,
en el sentido de que no se trata necesariamente de falta de afecto, de falta de amor, que sino más bien se trata de justamente el miedo a la vulnerabilidad. Lo que suele suceder del otro lado es que se siente esa distancia como si el otro pusiera un muro enorme y no permitiera acercarse. Y la sensación que termina quedando es que la otra persona, quien hace el reclamo, con justa razón, claro está, se siente un poco sola en eso que le está sucediendo emocionalmente. Y entonces ahora te pregunto para dejarte pensando, resonando. ¿En algún momento le dijiste a alguien que estaba exagerando un poco la situación? Y en el caso de que sea así, ¿lo dijiste porque realmente lo sentías de esa manera? ¿O porque de alguna forma no sabías muy bien cómo acompañar ese dolor? ¿O a su vez lo dijiste porque hay algo interno tuyo que cuando se toca lo emocional te desborda, te deja en alerta, te deja sin coordenadas? Avancemos ahora a la manifestación número 4, que es la idealización de la pareja. Esa pareja ideal que nunca llega. La cuarta manifestación es bastante común y es la búsqueda de la pareja ideal o la idealización de una pareja que ya terminó. El discurso suele ser el siguiente. Sí, tengo muchas ganas de estar en pareja, pero la persona ideal no llega. O bien poner en un pedestal a una pareja que ya terminó hace tiempo. Esta comparación, o mejor dicho, esta idealización, el tener en la mente lo que sería una pareja ideal y compararla con la pareja real o compararla con las personas que va conociendo, es una manera de sostener sus mecanismos de defensa, de mantener un poco esa distancia y de tener un pie afuera y un pie adentro, justamente para no conectar del todo con su emocionalidad. Y entonces ahora te pregunto para dejarte pensando al respecto. ¿Estás buscando a alguien ideal que llene toda esa checklist imposible de completar? En el caso de que sea así, lo haces porque es más fácil pensar que existe alguien ideal allá afuera que en algún momento va a completar todos esos requerimientos que tenés, o lo haces de alguna manera porque te da miedo encontrarte con una persona real y todas las dificultades que eso conlleva. Vamos ahora con la quinta y última manifestación, que es alejarse en lugar de negociar. La quinta manifestación es la dificultad que tiene una persona con apego evitativo de sostener el conflicto. Cuando aparece una demanda de la pareja o algún tipo de reclamo, la persona con apego evitativo puede directamente retirarse. Es decir, que puede, en medio de esa discusión, de ese debate, puede darse vuelta e irse, puede sostener lo que se llama hoy por hoy la ley del hielo, que si recuerdan la ley del hielo también la puede utilizar una persona con un apego ansioso, pero por otras razones, más para preguntarse qué lugar ocupó en tu vida. En el caso del evitativo, lo hace básicamente porque no puede sostener el conflicto. Y ahora viene la gran pregunta, ¿lo hace a propósito? ¿Lo piensa, lo planea? La respuesta es que no. No es algo que sea deliberado, no es algo que sea pensado y no es algo que lo haga con mala intención, no es algo que lo haga por crueldad, sino que en este tipo de estructuras, justamente cuando empieza a jugarse lo emocional, se activa una herida antigua y inmediatamente empiezan los mecanismos de defensa que en este caso, en el caso del evitativo, de la persona con un apego evitativo,
siempre va a ser la huida, el escaparse de lo emocional por miedo a que ese conflicto lleve al rechazo, lleve al abandono. Y ahora te pregunto para dejarte reflexionando, ¿en algún momento, en alguna situación, elegiste en vez de poder debatir, poder negociar, elegiste quedarte en silencio? Y si elegiste el silencio, ¿lo hiciste para defender tu paz, vamos a decirlo así? ¿O lo hiciste tal vez inconscientemente, claro está, repitiendo algo que vos viviste de manera pasiva? Es decir, que si en algún momento de tu vida alguien frente al conflicto decidió hacer silencio, entonces aprendiste que la mejor manera es correrse de ese tipo de situaciones. Y la realidad es que los vínculos crecen justamente cuando pueden sostener el conflicto, cuando tienen la posibilidad de poner en palabras eso que les pasa. Y sí, sé que da muchísimo miedo, porque implica exponerse, claro está, pero la manera de que un vínculo crezca es a través de sostener la incomodidad y trabajarla conjuntamente. Así como la persona que tiene un apego ansioso tiene por delante la tarea de empezar a construir su propia tranquilidad, la persona que tiene un apego evitativo también tiene un gran desafío por delante y es empezar a comprender que esa independencia que tanto defiende no necesariamente se trata de libertad, sino que implica un mecanismo de defensa que a la larga o a la corta también lo termina o la termina encerrando, lo termina o la termina aislando de los demás de alguna manera. Una persona con un apego evitativo tiene que aprender que el mostrar su vulnerabilidad no necesariamente es ser una persona débil y que el apego seguro puede empezar a construirse. Es posible de construir un apego seguro, pero que eso requiere de empezar a conectar realmente con el otro, en sostenerle la mirada al otro, de quedarse con ese otro y ver ahí qué es lo que empieza a pasar. Yo le digo a muchísimos y a muchísimas de mis pacientes que cuando una o cuando uno aprende a abrirse, el otro siempre responde. Porque es así, el otro siempre responde a la vulnerabilidad. Y en el caso de que no suceda de esa manera, ya tenemos la información necesaria de que ahí no es. Pero te puedo asegurar que cada vez que te abrís y contás algo, aunque sea chiquitito, propio, profundo, el otro siempre responde de buena manera. Creo que el mayor desafío en los tiempos que corren, no solo para una persona con apego evitativo, sino para todas y para todos en general, es empezar a tolerar la incomodidad de la cercanía y poder así empezar a construir vínculos reales, vínculos profundos. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. En el próximo video vamos a ver qué es lo que sucede cuando un apego ansioso como el de Ana y un apego evitativo como el de Mateo se cruzan, que es muy interesante lo que sucede ahí. Así que los espero en el próximo video y me encantaría que me dejen en comentarios si se sintieron identificados, más con Mateo o van más para el lado del apego ansioso. Y que sobre todo que se suscriban, me dejen su like si sienten que este video les aportó algo de valor
y que lo compartan con esa amiga, con ese amigo que saben que está ahí en una relación un poco compleja, porque todo esto me ayuda a llegar cada vez a más personas que realmente lo necesitan. Y ahora te digo a vos que si sentís que habitas tus vínculos desde la distancia y no sabes muy bien cómo salir de esa situación y que es algo que te genera mucho malestar, te dejo en la descripción del video el enlace a mi página web para que puedas empezar a iniciar sesiones uno a uno conmigo y que empecemos a trabajar justamente en cómo mejorar tus vínculos y cómo bajar un poco esa necesidad de control. Como siempre, un placer compartir con ustedes este rato de reflexión, de pensamiento y sobre todo de crecimiento personal. Soy Belén López, licenciada en psicología y nos vemos en el próximo video.